¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, a través de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad la delegada presidencial de la región de Antofagasta, Karen Berens. Muchas gracias, delegada, por estar con nosotros en un día y jornada que se vuelve a repetir los temas de seguridad, no solo en la región, sino que ya han hecho eco también a nivel nacional. Así que gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Carolina, por invitarme a hablar de estos temas que son muy importantes para, bueno, toda la población de nuestra región de Antofagasta y, por qué no decirlo, también para todo el país. Está en las primerísimas páginas y en todos los medios, así que es necesario. Claro, se ha vuelto uno de los temas prioritarios de la agenda de seguridad pública también para el gobierno a nivel nacional, y esta zona no es la excepción, como usted lo dice. Delegada, una de las primeras cosas hoy, precisamente en estas discusiones que se van dando con el estado de excepción, han ido cambiando algunas voces. El propio gobernador regional, que en algún minuto decía que no era el camino, hoy día se inclina por ese camino de decretar el estado de excepción. Lo hace también el senador Velázquez, que era una de las últimas autoridades y figuras que piden esta herramienta. ¿Cuál es su posición hoy día, de nuevo, delegada? Y se lo pregunto, ¿el estado de excepción sí se hace necesario? ¿Usted está alzando la voz a nivel nacional respecto de que es una medida que nos podría ayudar? Bueno, la verdad es que ahí mi opinión está un poco limitada para definir si estamos o no estamos a favor o en contra del estado de excepción, porque lo cierto es que esa es una facultad, bueno, que no corresponde acá en la región, pero sin embargo el Ministerio del Interior no ha descartado ninguna de estas medidas, las está analizando. Yo me imagino que pronto tendremos respuesta respecto de estas solicitudes, que ya son bastante transversales. Sin embargo, yo te quiero decir, Carolina, que independientemente por cuál sea de las opciones que en definitiva el gobierno central vaya a inclinarse, nosotros tenemos que seguir haciendo esta tarea de hacer las fiscalizaciones, los operativos, y ir con más fuerza y ir focalizando cada vez más, digamos, los servicios policiales y trabajando aún más fuerte también con el Ministerio Público, independientemente sea decretado o no sea decretado este estado de emergencia. ¿Cuáles son esos caminos, delegada? Se lo quiero preguntar porque tuvimos la visita de la propia ministra, sí, ¿cierto? claro. Yasiches, donde ya hace un anuncio principalmente en recursos, inyección de recursos para esta zona, pero sabemos que eso tiene una gradualidad, no es una medida que pueda en el corto plazo plasmarse. ¿O desde que vino la ministra hasta ahora hay algo que ya esté corriendo dentro de este plan que conocimos? Ya, yo en este tema de los recursos en general, siempre los recursos no llegan rápidamente a las regiones, pero en el caso de los recursos que fueron comprometidos para el crimen organizado, para que sean utilizados no solamente para los policías, sino también para el Ministerio Público y sobre todo para otros estamentos, a otras instituciones que también tienen un rol relevante. Hoy día hablamos también de la Dirección General de Aduana, Impuestos Internos, que es muy relevante para estas tareas de inteligencia que se están desarrollando. Estos son recursos que se van a ejecutar durante el 2022. Recordemos que estamos en agosto. Y esto es porque estos son recursos que ya están disponibles. Ya se establecieron cuáles eran las necesidades respecto de todas las instituciones. La ministra del Interior bien dijo que solamente para la región de Antofagasta eran 2.540 aproximadamente millones de pesos, y que son muy importantes porque son recursos que se vienen a implementar tecnológicamente las policías para hacer este trabajo de inteligencia. Por ejemplo, estos portales de escáner para aduana, para determinar si vienen armas. Ustedes saben que hace poquito ya se hizo una incautación en embarques que venían con armas desarmadas por parte. Ese trabajo que ahora se hace muy artesanalmente con este tipo de escáner que se van a llegar a Antofagasta este año, no el próximo, que se ha dicho de paso, también vienen mayores recursos ya para el próximo año y el siguiente, que no tienen que ver con este anuncio que hizo la ministra. También dispositivos para extraer datos de
de teléfonos celulares, etcétera. Hay mucha implementación que es necesaria. Claro, usted decía recién, estamos en agosto. Usted dice, efectivamente, entre lo que queda de este año, septiembre, octubre, noviembre, vamos a tener ese reforzamiento de alguna manera de estas unidades y lo que se refiere a los delitos o seguridad pública. Claro, y también la contratación de abogados, digamos, para las unidades de foco del Ministerio Público, que es sumamente necesario, porque al nosotros focalizar las investigaciones en materia de crimen organizado, que está que dicho sea de paso, están concentradas sobre todo en cuáles temas, en el tema del narcotráfico, que además derivan y se ramifican en otros delitos que son muy importantes en nuestra región, como el robo de vehículos, como el tema de las armas, bueno, punto aparte está el tema del robo de cobre, que también tuvo mucha relevancia el fin de semana pasado. ¿Hay medidas específicas ahí? Porque eso es algo lo que preocupa obviamente al ciudadano común y corriente, son la inseguridad en sus barrios, en la calle, en el traslado a su trabajo, al colegio, en fin. Pero también hay un sector productivo muy preocupado, evidentemente, por estos robos que se han vuelto más habitual y de una manera que no habíamos visto, ¿no? Es decir, con mucha tecnología, mucho armamento, vehículos para poder interceptar este robo, ¿no? ¿De qué manera también se está trabajando en paralelo a eso, que es una de las fuentes productivas tanto de oro y de cobre? Recordemos lo que sufrió también Minera Guanaco. Sí, precisamente. Bueno, lo importante de esto, que yo quiero dejar súper claro, Carolina, que no es una mesa más de trabajo. Junto con el tema de toda esta implementación tecnológica, yo creo que lo realmente importante que tiene el trabajo de esta mesa es que por fin, de una vez por todas, estas instituciones están intercambiando información y están haciendo un trabajo de inteligencia realmente exhaustivo. No podemos dar información al dedillo de lo que se está realizando, pero se ha avanzado mucho respecto del tema del robo de cobre. Y sobre todo en el tema de la comercialización y la exportación de cobre. Nosotros hablamos hace un tiempo con aduana en una reunión que muy poco de los containers, por ejemplo, que salen desde nuestros puertos eran revisados por aduana, 5%, nada. Entonces, hoy día todos estos protocolos, además con esta tecnología, esto va a cambiar porque no solamente tenemos este robo de cobre en los camiones, en el tren, tenemos el robo de cable, esta chatarrería, o sea, un montón de delitos que se van produciendo y que realmente estaban sin ningún control. Hoy día no solamente estamos con Carabineros haciendo estas fiscalizaciones en la calle, sino también estamos yendo mucho más allá. Cuestión que no recuerdo si hubiera trabajado seriamente con anterioridad. Y creo que eso es muy positivo. Delegada, sin duda el tema de seguridad es un tema complejo, lo dicen todos, hay medidas en el corto, mediano y largo plazo, sin duda, pero la percepción de inseguridad de la población, algunos analistas dicen que solo se soluciona con más carabineros en la calle, que en definitiva mayor patrullaje, mayor presencia policial, mayor fiscalización va a dar menos pie a que estos hechos ocurran. El tema es el déficit actual de carabineros, delegada. ¿Cuál es la realidad regional y qué se puede hacer para implementar esa mayor dotación? Que es una cuestión que pareciera ser cierto de sumar y restar, pero que en definitiva esa dotación no se ha alcanzado a la ideal en el fondo en la región de Antofagasta, y qué se puede hacer en el corto o mediano plazo para eso. Bueno, nosotros creemos que, bueno, hay varias acciones que se están realizando respecto de eso. Una de ellas es primero pedirle a la gente, y hemos estado en eso, en una labor muy de hormiguita, trabajando en todas las juntas de vecinos a las que vamos y en todas las acciones, digamos, directas con la comunidad, pidiendo por favor denuncien, y para eso hemos además dado a conocer este número del denuncia seguro, que es el 600-400-0101. ¿Por qué es tan importante denunciar? Porque te cuento que cada vez que vamos a ciertos lugares, vamos con la información de Carabineros y Policía de Investigaciones y tenemos muy poca densidad de denuncias. Cuando nosotros tenemos poca densidad de denuncias, en realidad en lo concreto parece que no tenemos muchos delitos. Sin embargo, bueno, independientemente de aquello, nosotros, tanto con el general de zona, con el prefecto inspector de investigaciones,
hacemos acciones para poder levantar las necesidades de las personas que en ese momento nos están dando a conocer. Pero sin embargo, para que nosotros tengamos más carabineros necesitamos más densidad de denuncias, por una parte. Por otra parte, estamos trabajando con el tema de poder sacar carabineros de un trabajo que solamente aquí en la región de Antofagasta, bueno, en otras con en muy menor medida, a nosotros nos afecta, y que es el tema de las escoltas de carga ancha. Hoy día en nuestra región tenemos el 84% de las cargas anchas, que significa tener estas escoltas de carabineros donde hay vehículos, funcionarios de carabineros yendo por toda nuestra región, todos los que somos de acá, sabemos. Sacar esos carabineros que cumplen esa función hoy día para reforzar otras. Exactamente. Entonces, bueno, hace poco estuvo acá la general Marcela González, que ella ve la unidad a nivel nacional de tránsito y, bueno, nos ayudó mucho con este tema para poder reforzar, y estamos en conversaciones con el Ministerio de Transporte para poder variar esta normativa que sería administrativa y poder en los casos que sea atingente, poder cambiar esa escolta por una escolta privada y así poder, este poco recurso humano que tengamos, poder focalizarlo a la prevención y al control delictual y no tenerlo, digamos, haciendo escoltas de camiones. Claro. Delegada, por eso resulta lógico para algunos. Por ejemplo, el gobernador planteaba efectivamente que las carreteras sean custodiadas por militares, porque evidentemente el déficit de carabineros no es algo que le ocurra a esta región, sino que ha pasado en todo el país que hay una menor dotación cada vez, es decir, ingresan menos, más a retiro o más con licencias también. Y una cifra que no siempre se transparenta. Entonces, finalmente, ¿cuál es esa realidad? Uno podría decir, ¿es un 30 el déficit, es un 40? ¿Cuál es ese déficit actual hoy día de carabineros para ver cuánto más se podría transitar? Porque lo que usted dice puede ser una muy buena medida, ¿no?, de sacar algunos, pero quizás represente el 1% probablemente para el problema que hoy día hay. ¿Usted tiene ese dato? ¿Hay formas más o caminos más cortos de lograr compensar aquello? Bueno, ciertamente. Bueno, la verdad es que las autoridades jamás dicen las cifras de cuántos carabineros hay, porque por un tema estratégico más que nada. Sin embargo, estamos un poco bajo la media nacional. Nadie tiene en ninguna región hay carabineros, digamos, que cubran todas las necesidades, digamos, que requiere la población estándar adecuado. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior, bueno, hay una reforma que se está planteando a carabineros que tiende a mejorar, digamos, el ingreso, permitir más ingresos de carabineros y carabineras, digamos, para poder justamente paliar este déficit que existe. Yo creo que se va a seguir trabajando esta reforma. Claro, que por supuesto eso sería en el largo plazo, por eso yo pregunto, claro, y serían los militares los llamados a lo mejor a custodiar y alivianar cierto trabajo en algunos sectores, por eso que algunos insisten en esto de efectivamente el Estado constitucional de manera pronta, ¿no?, o urgente. Yo creo que el tema en cuanto a enfrentar el delito es irreemplazable la labor que hacen las policías, porque la labor que nosotros necesitamos justamente en cuanto a la persecución del delito y en cuanto a la labor de inteligencia, justamente que estamos haciendo, porque en general, como le decía hace un rato, el problema que nosotros tenemos con los delitos es justamente el tema del narcotráfico, ¿ya? Que se deriva en otros delitos, y tenemos toda la presencia ahí del microtráfico, las poblaciones que afectan a los vecinos, a las vecinas todos los días. Y para realizar esa labor es irreemplazable la labor que tenemos de nuestros policías, de nuestras policías, digamos, porque están preparadas para poder enfrentar esa labor. Quizás la labor de vigilancia podrá tener alguna labor, digamos, persuasiva. Creo yo que es necesario poder liberar a nuestros policías de las labores administrativas y, por supuesto, también motivar a los jóvenes y a las jóvenes, digamos, a que ingresen a nuestras fuerzas policiales,
porque es muy necesario, digamos, contar con esa fuerza especializada. Delegado, otro de los temas que también tiene que ver con esto de crear unidades especializadas para investigar crimen organizado, que hemos visto que hay muchos delitos que están asociados hoy día a organizaciones criminales extranjeras, ¿no? Que se han ido asentando con ciertos modus operandi, se habla de algunos carteles en particular que tendrían presencia en la zona norte. Esa es otra arista que también se ha buscado una coordinación interministerial para poder abordar. Entonces, también cómo se está trabajando respecto de eso, de esta migración irregular para algunos descontrolada, respecto de que algunos de esos terminan encabezando ciertas organizaciones criminales después que delinquen en algunas áreas. Entonces, ¿cómo se está trabajando efectivamente en esta otra arista respecto de la propia migración irregular y de ese control y fiscalización también? Bueno, ese es un tema sin duda muy sensible. También les quiero recordar que cuando estuvo la ministra del Interior en nuestra ciudad, y bueno, que lo hemos estado trabajando con el Ministerio del Interior desde el primer día, todos sabemos que hubo por mucho tiempo aquí una migración sumamente descontrolada. Hoy día nos enfrentamos a un tema que es bastante complicado y yo en eso quiero ser sumamente transparente, porque entró mucha gente por pasos no regulares y hoy día estamos enfrentándolo primero de dos formas. A través de las policías de investigaciones, la PDI, que va a empezar ya prontamente, si no mal lo recuerdo, ahora en septiembre, con el control biométrico de migrantes. Ya muchos de ellos no tienen documentación. Y es muy dificultoso poder enfrentar esta situación de los migrantes sin tener esta identificación. Pero en definitiva, también tenemos este proyecto de ley en el cual se establece poder apurar los trámites de expulsión también para las personas que no han entrado de forma regular a nuestro país, que es una gran cantidad, y ¿cómo se hace esto? Apurando también los trámites de notificación a estas personas. Hemos hecho, en este sentido, mientras este proyecto de ley apura su tramitación, y en eso sería muy necesario que todos nuestros parlamentarios también nos apoyaran, digamos, en que toda esta normativa tuviera una rápida y muy rápida tramitación. Hemos estado trabajando en los controles migratorios en todas las comunas. Yo le quiero preguntar por este anuncio que se hizo, que causó bastantes dudas, más bien que quizás este gabinete regional migratorio, una de las parlamentarias de la zona de inmediato lo criticó, dijo aquí no se trata de priorizar cierto a otros por sobre los chilenos, incluso eran un poco sus palabras. ¿Cómo va a trabajar? Porque se hace un anuncio, pero aquí nadie muy bien entendió cuál era esa coordinación, cuáles eran esos objetivos a trabajar. ¿Qué es lo que busca ese gabinete o está todavía en veremos? Porque sí es un anuncio, pero pareciera ser que después no se habló mucho de eso. No, lo que pasa, bueno, es que ahí fue todo un tema de confusión, lo tratamos en varios puntos de aclarar. Hay una mesa migratoria que se creó el año que estaba funcionando, pero esta mesa que estaba formada por entes de gobierno, seremía, direcciones, que tienen que ver con la materia migratoria, pero además con muchas ONG y, bueno, además con ACNUR y OIM, multitudinaria, para poder avanzar, y que se está trabajando con muchos recursos de estos entes extra-estado, digamos. Para poder trabajar más ordenadamente, se dividió, digamos, en el tema laboral, infancia, salud, qué sé yo. Respecto del tema de los entes de gobierno, seremía, también se hizo esta división. Y en realidad es un tema de división ejecutiva del trabajo de esta misma mesa, que a todo esto es liderada por la delegación presidencial y por el gobierno regional, para hacer un trabajo más ejecutivo. Yo debo decir también, y creo que no es la primera vez que lo digo, que el trabajo más robusto que se ha hecho respecto del trabajo humanitario lo han hecho las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Como el Servicio Jesuita Migrante, OIM, que los recursos que han salido de la mesa han sido recursos de Naciones Unidas a través de OIM y ACNUR, no han sido recursos del Estado.
y de Cáritas en Calama. ¿Eso va a cambiar ahora? Porque usted me dice, ¿esto es la misma mesa pero con otro nombre o es la misma mesa? Y No, esa la misma mesa, coordinación- la misma mesa dividida, digamos, según las distintas acciones que se realizan, nada más. Porque bueno, es un tema práctico, porque eran muchas instituciones que se juntaban y ya no cabíamos en ninguna parte, y porque algunos trabajaban en el tema de infancia, que además, bueno, ahí debo decir que tenemos un mandato de acuerdo a los tratados internacionales respecto a niños, niñas y adolescentes principalmente. Claro, pero es entonces esa coordinación que ahora se hace de manera Sí, ya con estamentos y agrupar. No hay ningún otro cambio, ni fijar objetivos, ni otros recursos, ni nada que este gabinete regional migrante como se presentó vaya a tener. No, ninguno. Solamente lo mismo que se estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, lo que responde al gabinete, por ejemplo, apoyar a los municipios, porque sí, hay una realidad. Si llegó una población migrante, sobre todo durante la pandemia, de la cual llegaba por paso no habilitado, llegaba desde Tarapacá, los municipios a nosotros recurren al gobierno para pedirnos, bueno, distintos temas de coordinación principalmente. O sea, de repente los municipios nos decían, oiga, necesito darle educación, matrícula, digamos, a distintos niños y niñas migrantes, digamos, y que nosotros estamos obligados a atender, y hay que hacer esas coordinaciones, por ejemplo, con el Seremi de Educación. Lo mismo con las niñas. O sea, a nadie creo que se le ocurriría pensar de que no vamos a poder atender a esa población que es más vulnerable dentro de los vulnerables, porque tenemos un mandato internacional, constitucional, qué sé yo. Bueno, pero el diputado Mado decía un poco eso, que en realidad los sistemas están colapsados, sobrepasados, y que ya el Estado no podría responder ni en salud ni en educación a las demandas tanto de nacionales como de extranjeros, ¿verdad? Exactamente, pero lo que tiene que ver con la política de migración es ordenar, y todas estas personas que no cumplen los requisitos de acuerdo a la nueva ley de migración, acá no va a haber nada. No nos vamos a ver ningún centímetro de la ley de inmigración, y las expulsiones que se tengan que hacer respecto de lo que tiene que ver con la normativa se van a realizar. Y así el Ministerio del Interior ha sido súper claro y sumamente coherente con esa declaración, y es así que está pidiendo además que ese proceso sea más rápido para poder realizarlo con mayor efectividad. Claro, porque justamente aquí la sensación que quedó cuando muere el camionero Byron Castillo, de que se iban a hacer una serie de acciones coordinadas justamente para evitar, ¿cierto? Y en este caso que hay delitos obviamente de alta connotación pública y asociados a temas también migratorios irregulares, ¿no? Y lo mismo pasa luego con Ángel, ¿no? El joven también asesinado, que una vez más tiene esa connotación delegada. Entonces pareciera ser que un tiempo, ya sea con un gobierno o con el otro, la sensación de que en definitiva las medidas de ese control migratorio no estarían siendo efectivas. Esa es la realidad con la que toca hoy día lidiar. Yo por eso le pregunto que algunos diputados ya han planteado que hay dos caminos: o se expulsa o se regulariza, pero que esta situación de no conocer quién es el otro que migró y está en territorio nacional es una situación que pone en tensión a nacionales y obviamente a una comunidad completa. Respecto de los dos temas, ahí hay dos cosas súper claras. El tema del control biométrico, porque ya no nos podemos quedar tranquilos ni tranquilas con el tema de que no tengo documentos, que nos den el nombre. No, esto viene. Y respecto del tema de las expulsiones, ya se pidió, digamos, ya se ingresó el proyecto de ley para apurar estas expulsiones. Y yo, es más, Carolina, te quiero contar además que estamos trabajando con gobierno regional para dotar de cámaras, de un sistema de cámaras de seguridad de alta tecnología a ambas ciudades, tanto de Antofagasta, Calama y Tocopilla, que también van a tener un control biométrico, digamos, que con inteligencia artificial, para poder también coadyuvar a todas estas medidas que estamos hablando. Así que estamos trabajando intensamente en estos temas. Delegada, sí, se entiende ese trabajo, y también le quiero preguntar por esa coordinación, porque hoy día pareciera también mediáticamente el alcalde de la ciudad de Antofagasta o el propio gobernador quienes no tienen esa
potestad absoluta sobre los temas de seguridad que recaen en la delegación y que son coayudantes también ellos, ¿no? Desde lo que puedan presentar como proyectos, desde el core y también buscar los recursos, ¿no? Para lo que el alcalde pueda presentar, por ejemplo. ¿Cómo viene esa relación también? Porque los temas de seguridad son prioritarios, pero también se vuelven temas políticos. Por eso yo le quiero preguntar, porque a usted le toca ejecutar, le toca en definitiva decir qué planes se están haciendo, pero acá hay una cuestión también comunicacional donde pareciera a veces usted quedar ausente de estos liderazgos o vocería desde la gobernación regional y desde la alcaldía, por ejemplo, de Antofagasta. Entonces le pregunto, usted es el ente ejecutivo y sobre quién recae esa potestad de la seguridad también en la zona. A ver, no sé muy bien cómo expresárselo, pero yo primero quiero comentarle que creo que el tema de la seguridad, si bien, claro, el ente ejecutor como Ministerio del Interior y representante de ese órgano es, claro, la delegada presidencial, creo que acá tiene que haber una visión y tiene que ver esto con los delegados femeninos. Creo que quiero hacer un punto en eso. Pero acá no es solamente la delegación presidencial y creo que acá hay que ser generosos y generosas. Yo creo que acá es muy importante el gobernador regional, es muy importante no solamente el alcalde de Antofagasta, sino los alcaldes y alcaldesas de las 9 comunas. Son muy importantes los parlamentarios y las parlamentarias, son muy importantes los consejeros y consejeras regionales y también todos los concejales y concejalas. ¿Por qué? Porque este es un tema que tenemos que empujar todos y todas desde nuestras facultades, desde donde estamos parados, las autoridades políticas, las electas, las no electas. El tema de seguridad tiene muchas dimensiones. También tenemos trabajando, y así le cuento, a los ceremis y a las ceremis. Por ejemplo, la recuperación de un barrio con una plaza, que cuando hay un terreno baldío en el programa Quiero mi barrio, es muy importante para el tema de la seguridad. Volver a ingresar a muchachos y a muchachas al sistema formal de educación es un tema que estamos trabajando también para la seguridad. Las luminarias en sitios que están poco iluminados también es un tema que nosotros trabajamos y aportamos a la seguridad. Entonces aquí nadie está fuera de esta lucha contra la delincuencia. Yo sé que políticamente la delincuencia es un tema muy atractivo y que todos quieren salir en cámara a denunciar que no está pasando esto o que no se está haciendo lo otro. Pero nadie quiere aparecer, digamos, ejecutando lo que hay que hacer para poder ponerle pronto remedio, porque es un tema complejo y es un tema que, en definitiva, mientras el ser humano esté pisando esta tierra, no se va a acabar. Puede disminuirse, puede hacerse más llevadero, pero yo creo que esto solamente va a resultar en cuanto estemos todos en la misma sintonía. Y yo creo que si hay algo positivo en esto, es que yo creo que hay una preocupación transversal en el tema de la seguridad y pese a todos los llamados de distinta índole, creo que siempre es positivo la preocupación de todas las autoridades. Claro, hay una oportunidad de trabajar en conjunto, un poco lo que usted dice con las demás autoridades. También ahí, delegada, quiero preguntarle por los desalojos. Desde que usted asume también en la delegación presidencial, ¿se ha hecho habitual semana a semana intentar ir a un sector, alguna toma en Antofagasta, ¿cierto? Y estos desalojos, y que se le emplaza también un poco, el propio alcalde en varias oportunidades ha dicho que venga la delegada un poco a desalojar. Quiero que me explique un poco y que también nos cuente cuál es ese protocolo, porque muchas veces ahí queda, el alcalde dice, yo me dedico a sacar los rucos, no es responsabilidad siempre mía, los desalojos en alguna toma que sean obviamente de terrenos, de bienes nacionales u otros, le compete un poco, y es para llegar a uno de los temas más polémicos también de esta última semana. Pero explíquenos un poco el protocolo, cuál es efectivamente en quién recae y cómo se opera para determinados desalojos en Antofagasta. Bueno, en el tema de los terrenos que son fiscales, tenemos que esperar que el servicio público del cual es dueño el terreno, en este caso generalmente va a ser Bienes Nacionales o Servio, que nos va a nosotros notificar y pedir una resolución de desalojo. Y en los bienes nacionales de uso público, válgase
las plazas, las playas, qué sé yo, ahí podemos hacerlo directamente, la DPR, la delegación presidencial, o también puede hacerlo directamente la municipalidad. Eso es así. Nosotros, en el caso, evidentemente, de un bien nacional de uso público, no necesitamos resolución ni nada, pero respecto de los bienes que son fiscales, sí. Entonces, recibimos estos, emitimos una resolución y notificamos el desalojo y se realiza ese desalojo. Ahora, las personas siempre tienen el derecho, como en todos los casos, de poder interponer los recursos legales correspondientes, haciendo las alegaciones que ellos estimen pertinentes. Y ahí nosotros en general esperamos que se cumplan los plazos y luego hacemos, digamos, las intervenciones para desarmar toda la Delegada, claro, ¿y qué ha pasado ahí? Porque ¿cuál es esa evaluación que usted hace de esos operativos? Que en el fondo se hace la notificación, se llega a este desalojo, ¿cuántos recursos de esos hay? ¿Cuántos de esos terrenos vuelven a tomarse? Que es un poco lo que algunos denuncian también en ciertos sectores de Antofagasta, en que esto se vuelve a tomar. En definitiva, se lotean nuevamente los terrenos, se hacen estas ventas que han sido investigadas también de algunas denuncias. Entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de eso y qué pasa también con esas personas en el fondo? Porque si se las desaloja de ahí, todavía no hay albergues quizás habilitados para todo, no hay una solución habitacional. Entonces, ¿cuál es un poco esa dinámica posterior? Bueno, nosotros hemos hecho alrededor de 13 operativos respecto de estos rucos que se encuentran. Trabajamos con Mideso, trabajamos con OIM, en algunos casos. Cuando las personas tienen la necesidad de irse a un albergue, hay albergues para familias, qué sé yo, o hay voucher que tiene OIM, que son recursos, como digo, de Naciones Unidas, se les da esa oportunidad. Lamentablemente hay algunas personas que no quieren retirarse, y esto debo decir también que no solamente es para migrantes, es como para cualquier persona en esta situación de calle. Pero se trata de dar una solución también social, porque, bueno, hay diversas situaciones, pero lo que no podemos hacer es dejar de hacer esas acciones, porque hay lugares, por ejemplo, que nos llevaba la denuncia de algunos rucos que estaban cerca de colegios. Entonces, no podemos hacer esos desalojos, porque claro que crean una situación de inseguridad para los papás, para las mamás, para los niños, los chiquillos y chiquillas que estudian en esos lugares. Pero sí, siempre se trata de ver la situación ahí de las personas. Y respecto de ya los asentamientos, nosotros comenzamos una labor que tiene que ver con evitar nuevas tomas. Y sí, es un tema que es bastante recurrente, que desarmamos una toma incipiente. ¿Qué significa una toma incipiente? Cuando todavía la gente no está digamos, con una casa construida viviendo ahí, para evitar eso. Pero también tenemos muchas situaciones. Tenemos situaciones de gente que tiene casas en la ciudad y que luego va y arma una casa en la toma mientras arrienda su casa en la ciudad. O, bueno, es que son muchas las situaciones. Y personas que tienen segunda vivienda, no sé, de veraneo. Y ese es un tema que va a ser yo creo que también estamos trabajando en eso, que va a ser terrible, porque tenemos toda la costa de nuestra región con muchas casas. ¿Qué pasa con Juan López, que se ha denunciado muchas veces estas tomas que en definitiva que también se les llamaba un poco más acomodadas, incluso como esta casa de... Que estamos interviniendo también. Vamos a la toma VIP delegada, ¿cierto? Que sin duda es lo que más choca, ¿no? En el fondo decir que hay terrenos que parecieran haberse loteado por este cierre, que fueron las primeras imágenes, ¿cierto? Que se revela en un medio local, que todo el mundo empezó a hablar de esto y la toma VIP y lo vincula finalmente al Partido Socialista y aparte de su equipo más cercano, el gabinete hoy día. Los anuncios que se hicieron ahí es que se va a desalojar y que eso tiene que hacerse. ¿En qué estamos? Porque eso todavía no ha sido notificado, sí, ¿no? ¿O se notificó un desalojo? Sí, está notificado. El desalojo está notificado desde, si no me equivoco, como el 15 de julio.
El tema es que ahí justamente se presentaron recursos. Se presentó un recurso de reposición que se presentó primero a bienes nacionales, no correspondía, y bienes nacionales no lo derivó a la delegación, nosotros lo rechazamos. Pero ese recurso de reposición se presentó con un recurso jerárquico en subsidio, que se llama, ¿ya? Entonces tiene que resolver ahora el subsecretario del Interior, ¿ya? Resolviéndose eso, que nosotros, bueno, no quiero adelantar que va a resolver el subsecretario, pero no hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes, que en definitiva se alegó que había una solicitud de arriendo. Pero esa solicitud de ese terreno a bienes nacionales, pero esa solicitud era de mayo, si no me equivoco, y ya fue rechazada por bienes nacionales. Entonces, digamos, el alegato, digamos, a ese recurso no existe, digamos, no hay nada pendiente en bienes nacionales respecto de eso. Por lo tanto, llegando la resolución de eso, nosotros ya teníamos que proceder. Yo solo tengo que decir una cosa respecto de, bueno, tengo varias cosas que decir respecto de esto. A mí me gustaría, que ya lo he dicho, que cuando terminara este gobierno del presidente Boric, ya nadie deje de sorprenderse de que la ley se aplica para todos y todos igual. No importa cuál sea su condición, de dónde vengan, porque esto es parte del corazón, de la esencia del gobierno del presidente Boric, que no hayan ya privilegios, digamos, para ninguna de las personas, y todos, si estamos desarmando rucos, si estamos desarmando tomas, si estamos haciendo todas estas actividades que además nos cuestan mucho, porque yo también te quiero decir, Carolina, que nosotros en la delegación no tenemos ni un peso para hacer todo esto. Dependemos de los alcaldes, de las alcaldesas, dependemos también de bienes nacionales que nos aportan los recursos para poder contar con las maquinarias y todos estos temas. Y además que es un tema atroz, en la mayoría de los casos hacer un desalojo sí es un tema también que es muy terrible, digamos, para cualquier persona hacerlo, pero es necesario, porque es necesario por nuestra ciudad, es necesario porque necesitamos además, todos lo saben, que el presidente hace más o menos un mes y un poco más, anunció junto al ministro de Vivienda el plan de emergencia habitacional. Una ciudad como Antofagasta necesita recuperar sus paños, sus polígonos, digamos, de terreno para nosotros poder iniciar rápidamente estos proyectos habitacionales. Yo no digo que va a ser ahí en la Toma VIP o en otras partes, pero nosotros necesitamos evitar que haya nuevas tomas, desarmar algunas tomas y poder iniciar eso, porque el déficit habitacional en esta ciudad y en esta región es muy alto. Entonces, esto vamos a seguir haciéndolo porque nadie puede estar sobre la ley y hay instancias para poder realizar las solicitudes a bienes nacionales y uno tiene que esperar que el acto administrativo... esa fila, delegada, porque todavía no se entiende muy bien. Si alguien pide, ¿cierto?, o solicita arrendar un terreno, ¿cierto?, a bienes nacionales, eso podría ser factible, pero hay gente que se instaló ahí para vivir, es decir, se proyectaba un negocio, es decir, hay gente que probablemente ya tiene que haber pagado ya en casas que estaban levantadas, el terreno estaba ya cercado, entonces aquí vamos a tener quizás gente después reclamando a quien le vendieron ese espacio, ese terreno, porque algo que todavía no ocurría, es decir, solicitar arriendo, pero ya hiciste pareciera un loteo, ¿no?, y una venta de espacio. Bueno, sí, eso es muy importante tener en consideración, pero yo creo que ahora, en términos generales, todas las tomas y sobre todo las ventas de terrenos que se están haciendo a lo largo de toda Antofagasta y en toda la región, estas ventas son ilegales y nosotros estamos estudiando cómo perseguir a esas personas que están haciendo estas ventas ilegales de terrenos fiscales. Sí, que alguien que está lucrando efectivamente. Porque están, exactamente. A la desesperación, no vamos a decir quizás en la toma VIP, como se le llamó, pero en otros terrenos de Antofagasta, familias que necesitan urgente un espacio donde vivir, ¿no? Entonces, este es un trabajo que es realmente de largo aliento, vamos a seguir haciéndolo, vamos a poner todos nuestros recursos, nuestra unidad territorial es de muy pocos funcionarios, pero trabajan incansablemente por esto. Y también
quiero decirles que nosotros llegamos a la delegación con 300 desalojos pendientes que no se habían realizado. Entonces hemos tratado de estar poniéndonos al día y también tenemos desalojos en barrios muy vulnerables. Entonces esto tiene que ser para todos y todas igual. Ahora, delegada, el respecto del golpe político, ¿usted lo asume como un golpe? Efectivamente, aquí se trató también de poner sobre la mesa la participación, presuntamente, ¿cierto?, de una militante socialista. Ella también da sus argumentos y se defiende en esto. Y se replica esto a su círculo más cercano. ¿Usted lo ve también como un golpe político por quienes usted también viene de la tienda socialista, se rodea con personas de confianza de la tienda socialista? ¿Le parece que esto igual es condenable desde ese punto de vista político, que hay medidas aquí que ya anunciaban desde el partido también, ¿no? Bueno, como socialista, claro que es triste este episodio. Sin embargo, creo que, bueno, yo no puedo hablar como socialista ni por el partido, porque represento, digamos, al gobierno del presidente Boric, y como ya lo dije, yo espero que cuando terminemos este gobierno ya nadie se sorprenda de estas cosas, porque yo creo que la gente está aburrida de estos, de que se den favores políticos. Entonces nosotros queremos dar una señal clara. Pero también quiero advertirle a la gente, o sea, nosotros vamos a seguir en este tema, y quiero decir que hay mucha gente socialista que es una persona intachable, que han aportado mucho a esta ciudad de Antofagasta, a esta región de Antofagasta. No, desde ahora, desde el Partido Socialista lleva 80 y tantos años siendo, dando historia, apoyando a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que este es un tema muy puntual. Pero además vamos a seguir haciendo este tema de fiscalización y yo no sé qué más vamos a encontrar. Entonces, pero es mejor ponerse colorado una vez, ¿no? Y no, pero que dar una señal clara a la ciudadanía. Que acá este tema de que todos tengan los mismos derechos, que todos se les trata por igual, es algo que va a ser así y es un compromiso. Gracias, delegada, por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer todos estos temas. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos como siempre en este espacio. Manténgase en la compañía de Antofagasta Televisión y nos reencontramos. Que estén muy bien.